Entonces los temas antes de continuar. García Moreno, de lo que ustedes mismos van construyendo, conservador, liberal, la democracia, golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿A qué llamamos golpe de Estado? ¿A alguien se le ocurre qué es un golpe de Estado? ¿Qué será? ¿Nadie tiene ninguna idea, alguna visión de un golpe de Estado? ¿No? Búsquenlo, entonces, si no tenemos idea. Principalmente, mientras ustedes buscan una definición completa, el golpe de Estado es por la fuerza, es decir, hay un gobernante y por medio de la fuerza, por medio del ejército, no se olviden, perdón, acuérdense que Eloy Alfaro llega a través de la revolución liberal, es decir, una guerra armada por la cual votan al presidente para que se instaure uno nuevo. Eso es un golpe de Estado, ¿sí? Hemos tenido varios golpes de Estado. Uno de los importantes, y sobre todo cuando se dio la dictadura militar en el Ecuador. Sacan el régimen anterior, se impone por medio de la fuerza. Eso es un golpe de Estado. Vamos a ver quién más. Estamos. Daniela. Ya, su primer legado fue el establecimiento del sufragio universal de García Moreno y el principal legado de Eloy Alfaro fue la defensa del sistema democrático. Entonces aquí, aun cuando inició como un golpe de Estado, posteriormente se lo instaura como presidente por medio de la democracia. Entonces da un impulso a la democracia. Muy bien. Doménica. Sí, Licen. Vamos. De las diferencias. Sí, ¿qué puso usted? Lo que haya puesto usted. Yo puse que García Moreno creía en la constitución de la Carta Negra. Ya. ¿Qué era la Carta Negra? No lo sabemos, no hay problema, búsquelo. Y le espero, Doménica, y le vuelvo a preguntar. Y de ahí vamos con Eloy Alfaro, ¿le parece? Busque qué es la Carta Negra. Ok. Alexandra. Mandelice. Vamos, misma pregunta. Eloy Alfaro, García Moreno. A ver. Consideraba el gobierno liberal la Carta Magna del liberalismo ecuatoriano, mientras que García Moreno no daba prensas porque la censuraba, porque para él su vida era privada y era conservador con la iglesia, no le faltaba el respeto. Ya, muy bien. Iglesia. Estado. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más me ayuda? Que voluntariamente les pido, no. A ver, Bianca. ¿Qué puso usted? Que García Moreno se consideraba conservador con la iglesia y Eloy Alfaro se mostraba crítico con la iglesia. ¿A qué criticaba Eloy Alfaro? Obviamente a la iglesia, pero ¿qué punto le parece, Bianca? ¿A qué parte de la iglesia le parece a usted que criticaba? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué parte de la iglesia era la que criticaba? ¿Qué se les ocurre? Criticaba que tenía mucho poder. Ya, exacto. Criticaban que tenían mucho poder. No criticaba la religión como tal. Criticaba al poder que tenía la iglesia frente al Estado. Muchas gracias. Bien, vamos, Gabriel. Uy, sí, Lisa. Lo mismo. ¿Qué más puso? Otro dato que nos pueda dar. Pero me dicen que por aquí tenía... Acá está.
De cualquiera, Eloy Alfaro o García Moreno. Los dos, uno de uno. Con lo Bueno, en Eloy Alfaro, educación gratuita para la mujer, y en el caso de García Moreno, trató de erradicar el analfabetismo. Ya, perfecto. Entonces, la educación es un parámetro común de los dos. Este es común. Pero aquí la educación, ¿en qué ámbito va a ser más o va a estar más ligado? Principalmente a lo que se dice, a la inserción de la mujer. Y aquí la educación va a estar ligado a un proceso previo, que es la alfabetización, que es un tema que ha venido siendo parámetro de algunos de los presidentes. Ángel. Andalicia. Vamos, ¿qué más? De que Eloy Alfaro era crítico de las iglesias. Ya, eso ya lo dijimos. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué más anotó? ¿Qué más puso? Que Eloy Alfaro, o sea, impulsó la construcción del ferrocarril. Ya, gracias, Ángel. Algo que parece, digamos, obvio, que siempre lo relacionamos con Eloy Alfaro, pero es importante que lo mencione. La construcción del ferrocarril no es un tema menor, es un elemento que potencializa la unificación del país y potencia principalmente el comercio. Así que es importante tomar en cuenta esta visión y esta perspectiva. Vamos, Doménica, ¿qué encontró sobre la Carta Negra? Ya encontré que la Carta Negra fue la 8ª Constitución ecuatoriana. Y en Eloy Alfaro le puse el modelo primario del exportador. Ya, muy bien, el modelo primario del exportador, pero de la Carta Negra solo me dijo que es la 8ª. Nada más. Vamos buscando, no hay problema, no hay inconveniente. Vamos buscando. ¿Qué más hay? Porque es altamente criticada la Carta Negra. Búsquenlo. ¿Por qué es criticada esta así llamada Carta Negra? Acepta como única religión a la religión católica y toma en cuenta la pena de muerte. Ya, perfecto. Una de las consideraciones por lo que es la Carta Negra es la pena de muerte. Y considera la religión católica no solo como la única, sino que es una imposición, es decir, es la religión que todos deben seguir. Porque una cosa podemos nosotros decir, en la Constitución dice que la religión oficial es la católica. Eso decía anteriormente. En la actualidad ya no, pero eso es la religión oficial. García Moreno le da énfasis y plantea que además de ser la religión oficial, debe ser la religión de todos. Y eso es problemático, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra idea que falte? ¿Que les falte enunciar? ¿Qué más les parece? Entonces, tema que hemos encontrado, similar, la educación. ¿Qué más podemos encontrar como similar entre Eloy Alfaro y García Moreno? Alison. Dicen pues que tenían un ideal de modernización sobre la sociedad ecuatoriana. Ya, gracias. Entonces, tenían un ideal de modernizar, de impulsar principalmente la construcción del ferrocarril, la construcción de vías, unificar sierra, costa por medio de la modernización. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué más podemos encontrar? 2 puntos entonces. La educación y el punto de la modernización. ¿Qué más? ¿Qué más podemos puntualizar como similar entre estos dos gobiernos? No se olviden, un mismo proyecto nacional, la unificación del país. De una u otra forma, García Moreno y Eloy Alfaro hicieron lo mismo, unificar el país. Con diferentes perspectivas, pero con un objetivo común. Con eso cerramos esta visión y esta perspectiva de
el proyecto garciano frente a la perspectiva del liberalismo de Eloy Alfaro. Me parece que está bastante claro la visión y la perspectiva, los elementos que hemos venido nosotros mencionando, aclarando, evaluando. ¿Qué vamos a ver ya puntualmente y lo estaremos analizando en estas clases? Revolución Mexicana. En contextos históricos, primeramente, ¿a qué me refiero con esto? Que vamos a ver los protagonistas de la Revolución Mexicana para poder posteriormente evaluar cuáles son los elementos relacionables con estos personajes y con la realidad latinoamericana. ¿Por qué influye tanto la Revolución Mexicana en los movimientos latinoamericanos? La Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, son parámetros incidentes en la visión y en la perspectiva latinoamericana. Entonces vamos a estar analizando estas clases que nos queden durante esta primera temática, la visión de la Revolución Mexicana. ¿Qué conocemos sobre esta Revolución Mexicana? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguna perspectiva de la Revolución Mexicana? Tal vez han escuchado de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Bueno, vamos a irlo enunciando entonces, vamos a ir puntualizando. Vamos a ver un video sobre esta revolución, algunos de los parámetros para finalizar la clase, pero vamos a poner algunos puntos. La Revolución Mexicana fue un conflicto sociopolítico que tenía que ver tanto con la política, es decir, quién iba a gobernar México, como también con la situación social que vivía la gente, la cantidad de pobreza que existía en México, que sigue siendo un detonante dentro de las mismas revoluciones a nivel latinoamericano. Es una de las de mayor importancia en el siglo XX. Principalmente, nosotros hemos estado hablando de revoluciones como la independencia, hemos hablado de proyectos del siglo XIX principalmente, del siglo, perspectivas que se han basado en el siglo XVIII, pero que principalmente en América Latina se han dado en el siglo XIX. De ahí estuvimos hablando de la revolución liberal frente a la perspectiva de los conservadores. Pero esta visión ya se introduce dentro de la manifestación propia de lo que serán las revoluciones del siglo XX. Vamos a terminar revisando la Revolución Mexicana, pero comenzaremos con dos temas que serán los detonantes en política, que serán los elementos fundamentales. Socialismo frente a comunismo, que serán elementos que tengan que ver sobre todo con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hecho histórico viene? ¿Qué guerra importante viene después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien sabe? ¿Qué guerra viene después de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Díganlo, sin miedo. Disparen, sin miedo. ¿Cuál será la guerra que viene después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué son importantes comprender estos elementos que se van dando inicios del siglo XX? Primera década, primeros 10 años del siglo XX. La Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Cuál es esa guerra? ¿Cuáles fueron los elementos de la Guerra Fría? ¿Alguien sabe tal vez? Detrás de la guerra nuclear, detrás del problema de la incidencia de una guerra nuclear, está una consideración ideológica. Comunismo frente al capitalismo de los Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos contra Rusia, contra la Unión Soviética en realidad, más que Rusia. Unión Soviética comunista, aliada con Cuba, comunista, de las cuales devienen las revoluciones, y una de estas revoluciones, de este pensamiento de los movimientos sociales, es netamente México.
Así que es importante ir introduciéndonos dentro de estas perspectivas. ¿Qué van marcando? Acuérdense, yo les dije, el liberalismo se relaciona mucho con el comercio. Esta idea de comercio está muy relacionada a la perspectiva del capitalismo, por lo tanto será importante. La visión conservadores, liberales, es importante para el capitalismo, pero vamos a ver cómo se introducen las otras visiones, las otras perspectivas. Entonces, durante el principio, el primer siglo de este siglo XX, surge el descontento social y político frente a la dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz dictador de México en esa época, se instaura como gobierno y se consolida un Estado que representaba los intereses de la oligarquía terrateniente. ¿Qué va a fundamentar su modelo económico y político? Va a ser bajo la perspectiva del terrateniente. Es decir, una visión parecida a los conservadores en el Ecuador, por ejemplo, pero de incidencias de carácter dictatorial. Es decir, que toma todas las decisiones. Eso es un dictador. Por ejemplo, una dictadura como la cubana hasta la ruptura actual de la inminente democracia que ya ingresó también a Cuba, el dictador Fidel Castro determinaba todo lo que se hacía en su territorio. Lo mismo pasa con la dictadura de Porfirio Díaz, pero está basado solo en la oligarquía, en un grupo social que tiene el poder, que tiene la posibilidad de acceder a las tierras. Y hay un elemento por el cual yo digo que la consideración de la dictadura mexicana es importante para comprender lo que viene después. Y por eso hablo de Guerra Fría y de consideración socialismo, mejor dicho, del comunismo y el capitalismo. Porque Porfirio Díaz principalmente respondía a intereses de los Estados Unidos. Había una consideración de capital extranjero. En la visión y en la consideración propia de la conformación de México. ¿Qué significa de todos modos esta perspectiva? Que al fin de cuentas van a responder a las necesidades de otros países. Bien, chicos, continuaremos con esta consideración. Vamos a terminar observando un video corto sobre la consideración de la Revolución Mexicana. Pero, a ver, ¿cuánto nos queda? 35. Vamos a ver, entonces, antes de eso, para la siguiente clase, introducir el video sobre la Revolución Mexicana, una biografía sobre Porfirio Díaz, que es mucho más corta. Acabamos de eso y terminamos la clase. Gracias, chicos. No se olviden, sigan haciendo sus trabajos.